tardes, queridos hermanos y amigos. Abrimos una nueva página siempre en nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Es un privilegio poderme dirigir a ustedes en esta hora. Ya el mes de diciembre, ¿verdad? Espero que estemos todos contentos, esperando cada día más estar más cerca del Señor Jesucristo, ya que Él pronto viene. Bueno, hoy vamos a entrar a otro tema muy interesante, escudriñando la Escritura. Creo que es importante que conozcamos lo que nos enseña cada uno de los libros de la Biblia. Sabemos que hay 66 libros y cada uno tiene un mensaje en particular, cada uno tiene un mensaje que nos ayuda a entender mejor quién es Dios. Y dentro de ellos hay un evangelio que siempre al recién convertido se le recomienda que lea, y es el Evangelio de Juan, porque es aquí donde nosotros encontramos el deseo de Dios a que el hombre conozca quién es Jesucristo en realidad. Cuando leemos en el capítulo 1 de Juan, donde encontramos palabras que al principio quizás al lector le parezcan un poco raras o subliminales, porque no hay una palabra específica para poder entender de quién se trata. Porque el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En la gramática entendemos que el verbo es la parte activa de la oración, o sea, es lo que da la movilidad a la palabra que decimos. Entonces, el verbo aquí es un término griego que quiere decir que Cristo es el verbo en este momento. Para poderlo entender mucho mejor y saber de que el principio estaba Jesús. Si lo pudiéramos traducir nosotros al lenguaje, al castellano nuestro, pudiéramos decir: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios, para poderlo traducir a nuestro lenguaje. En otras palabras, Juan presenta la preexistencia de Cristo. ¿Qué significa la preexistencia? Que Cristo no existe, no vino cuando nosotros lo conocemos 24 o 25 de diciembre, que Jesús nació. Jesús es antes de la fundación del mundo. Pero Él se dio a conocer esa fecha, que aunque en realidad no fue 24 ni 25, ese es otro tema que lo podemos tocar más adelante, pero lo que Juan está diciendo es que Cristo es antes de cualquier cosa. Porque si leemos un poquito más adelante, dice en el versículo siguiente, hablando sobre la existencia o la preexistencia de Cristo. Y dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Cuando habla de principio, querido hermano y amigo, no habla de un principio de tiempo. Juan, cuando habla del principio, está hablando del principio de la eternidad. Entonces uno no puede especular, no puede llegar a un tiempo específico como el principio que mencionas Génesis 1:1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1 habla de un principio de la creación del mundo, la creación de la naturaleza, del universo y todo lo que usted puede ver a su alrededor. Pero en cambio Juan, capítulo 1, versículo 1, habla del principio de la eternidad, y ese no tiene tiempo. No hay un espacio específico donde podemos ubicar la eternidad de Dios. El versículo 3 dice: todas las cosas, oiga lo que dice, por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, aquí del 1 al 5 está hablando del momento en que Dios determina aparecer ya en una forma humana para poder entender el hombre que había un Dios que le amaba, un Dios que estaba dispuesto a tomar su lugar, a llenar la expectativa del hombre que había. Lamentablemente en Génesis vemos al hombre fracasando en el proyecto de Dios, que era que el hombre tuviera una relación personal con Dios. Pero en el capítulo 3 vemos que el hombre falla, el hombre desobedece a la orden de Dios, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y él fue lo primero que hicieron. Entonces, como consecuencia vino la degradación, vino el pecado, vino la maldición a la tierra, y desde entonces Dios ha venido luchando, dándose a conocer o dándole oportunidad al hombre que se acerque a Dios. Pero todos esos procesos también fracasaron porque el hombre siempre fallaba. Ahora en el Nuevo Testamento vemos ya un nuevo plan para Dios, aunque ya lo tenía en la eternidad, porque en Génesis 3:15 habla de el principio de redención del hombre, cuando Dios le dijo a Eva que iba a poner enemistad entre su simiente, o sea, en el hijo que iba a nacer, con la simiente de la serpiente. Y desde entonces ha estado ese conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. En el siglo XXII todavía se sigue esa lucha. Por eso es importante que nosotros tomemos un tiempo y leamos el Evangelio de Juan, porque ahí vamos a ver a Cristo en una forma más real, más presente, porque cada uno de las acciones que se ven en Juan, como los milagros que hizo en Mateo, Marcos y Lucas, tienen una tipificación hacia el pueblo de Israel y hacia el mundo entero. Y es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a examinar nosotros entonces el deseo de Dios para nosotros. Por eso es importante que escudriñemos las Escrituras para que entendamos el mensaje que Juan tiene para nosotros. El mensaje de Juan es para dar a entender que el principio era el verbo, dice. Ahora, del versículo 6 en adelante, comienza y habla de otro hombre llamado Juan el Bautista. El versículo dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio, oiga lo que dice, de la luz, a fin de que todos creyesen por él. En otras palabras, el deseo de Dios era que hubiera un precursor. Un precursor es aquel que va adelante anunciando un mensaje, o como se hacía en los tiempos antiguos, cuando iba a llegar un rey a una nación, entonces mandaba ciertos personajes adelante para anunciar que el rey estaba llegando. Entonces, eso mismo hizo Juan, preparar el camino o el ambiente para que Jesús viniera a la tierra. Por eso es importante entonces que nosotros entendamos el objetivo del mensaje de Juan, porque solamente así vamos a poder nosotros conocer mucho mejor el deseo de Dios para nosotros. Y cuando dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, y la luz es Cristo. Si tú ves que el nombre de Cristo no aparece en Juan, no aparece específicamente, pero da otros nombres, el cual representa la dignidad de Cristo. Acá primero dice el verbo, es la palabra.
con la que Dios actuó en el principio cuando dijo y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces la palabra es importante. Ahora, cuando habla de Juan, habla de un personero que iba a ir enfrente hablando de Jesucristo y que él, que Jesucristo iba a ser la luz a fin, dice, de que todos creyesen por él. Después dice el versículo 8, no era él la luz, o sea, Juan no era la luz, para que diese testimonio de la luz, que es Cristo. Aquella luz verdadera, que es Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En otras palabras, Juan fue el portavoz del mejor mensaje que la humanidad pudo haber recibido. Por eso es importante nosotros que entendamos la palabra, que podamos saber el deseo de Dios para nosotros a través de la Escritura. Entre más conozcamos de la Biblia, mejor vamos a saber lo que Dios desea para nosotros. Así que hasta aquí nos quedamos con esta introducción del Evangelio de Juan, el Evangelio de la eternidad, el Evangelio que presenta a un Cristo diferente, porque en Juan es donde encontramos los 7 yo soy, ¿verdad? El yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el camino. Entonces, todos esos términos que encontramos en Juan declaran el carácter y la misión que Jesús vino a realizar en la tierra. Así que un privilegio, querido hermano y amigo, espero que sea de mucha bendición este momento que estamos ya en nuestro programa escudriñando las Escrituras y sigamos adelante. Sigue estudiándolo. Todo el capítulo 1 es tan hermoso que nos va a ayudar a mejor comprensión de la palabra. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.